la 27ª edición del Día del Patrimonio, un Día del Patrimonio que se va a cumplir, como siempre, en 2 días, el fin de semana de octubre, día 2 y 3, sábado y domingo, donde nos encontraremos, como todos los años, en un encuentro que no es necesario destacar, porque creo que es un evento en el cual todos los uruguayos participan, en el cual los uruguayos se han apropiado de él. Y evidentemente para el propio patrimonio constituye un factor clave en la divulgación, en la puesta en valor. Realmente cuando se creó este día, a iniciativa del arquitecto Luis Livni, todo empezó a cambiar en la cuestión patrimonial. La socialización que adquirió el patrimonio, la valoración por, podríamos decir, un colectivo muchísimo mayor del que hasta entonces tenía, fue forjando esa idea de legado que acompaña al patrimonio, esa idea de herencia. Los ingleses suelen llamarle heritage al patrimonio, en una clara alusión a las relaciones que existen entre el patrimonio y la herencia. Pero la herencia nos sugiere la idea de pasado y el patrimonio es presente, el patrimonio es también futuro, estamos construyendo permanentemente patrimonio y esto nos ayuda a superar a veces miradas un poco resistentes frente a los bienes del pasado. Clave es entender que la vida cultural es construcción permanente y en la medida que es construcción permanente se agranda justamente con el aporte de las distintas generaciones. Y el patrimonio es un bien transgeneracional, un bien que trasciende a las generaciones, pero al mismo tiempo es un factor clave que las vincula, que las fortalece y que, nos permite ver un valor un conjunto de valores que están en los bienes culturales y que deben permanecer en el tiempo bajo las dinámicas propias de los tiempos. Este año el Día del Patrimonio lleva, como ustedes saben, el nombre de José Enrique Rodó, figura excepcional de nuestra intelectualidad, de dimensión sin duda continental, más continental que nacional incluso, lo cual también nos obliga a plantearnos ciertas estrategias en la manera de divulgarlo, de valorarlo y, de presentarlo en un Día del Patrimonio como este. También, como todos los días del patrimonio, el nombre de José Enrique Rodó está acompañado por una consigna, que es "Las ideas cambian el mundo". Esa consigna nos habla precisamente de la enorme capacidad que tuvo Rodó de producir cambios, de generar ideas, de transformar su país, de transformar la región, de transformar el continente en el que, actuó, operando de manera muy directa con distintas generaciones, fundamentalmente la generación de los jóvenes. En este año, también año de pandemia, igual que el año pasado, el Día del Patrimonio es un desafío. Es un desafío que tendremos que tener en cuenta, que tendremos que, atravesar, casi como aquella tempestad de la cual nos hablaba Rodó en Ariel. Pero es un desafío que nos honra, es un desafío que nos compromete y nos compromete a todos, a todo el colectivo del país, porque, tenemos que ir por un Día del Patrimonio con un protocolo. El año pasado trabajamos también con un protocolo que se cumplió, yo diría, a rajatablas. Realmente se cumplió y se respetó por la gente.
en una clara también demostración del valor que tiene ese Día del Patrimonio para el colectivo. Ese protocolo está en estos momentos definiéndose. Partimos del protocolo del año pasado, pero evidentemente pueden haber ajustes en función de cómo esté la situación pandémica en el mes de octubre. A partir de hoy están ya abiertas las inscripciones. Ustedes saben que el Día del Patrimonio es un día donde participa una cantidad enorme de actores públicos y privados y bueno, eso tiene una norma de trabajo que se abre precisamente cuando establecemos la presentación que tiene lugar en el día de hoy. Entonces, invitamos a esos actores a ingresar en la página de la Comisión de Patrimonio, a tomar contacto con quienes tienen a cargo esta tarea, una tarea que, bueno, comenzó en marzo y que cuenta con personas, con funcionarios que tienen una dedicación inmensa en tiempo para este trabajo y para esta organización. Abiertas las inscripciones, tengo poco más que decir. Esperamos un día de patrimonio, con todo el desarrollo que sea posible. Hemos previsto actividad virtual, o sea que la actividad presencial va a estar acompañada con actividad virtual. Y bueno, celebraremos a Rodó y en ese concurso de personas, en ese encuentro del país, conoceremos más y mejor su figura. Muchas gracias. Quiero decir que en este lugar en el que estoy yo hoy estaba invitada la profesora Elena Romiti. Por un problema de salud ella no puede estar aquí, le mandamos un saludo, está siguiendo esta transmisión. Y la profesora Romiti estaba en calidad de integrante del grupo de investigadores de Biblioteca Nacional y en experta en Rodó. De hecho, ella viene trabajando desde hace varios años, lidera un grupo académico muy importante que está trabajando dentro del archivo Rodó. Y esto viene a cuento porque la Biblioteca Nacional, por supuesto que acompañando toda la dimensión literaria y editorial de José Enrique Rodó, se conecta de dos maneras un poco íntimas con la figura del homenajeado en este año del patrimonio. En principio, en un periodo muy breve, que a veces no es tan recordado, en el año 1900 Rodó integró un triunvirato y dirigió la Biblioteca Nacional junto con Juan Polié y con Víctor Pérez Petit, y de hecho dejaron un reglamento de funcionamiento interno que fue muy moderno para la época y que todavía creo que el que lo lea puede ver su vigencia, así que creo que la proyección que tuvieron hacia el futuro fue bastante grande desde el punto de vista institucional y técnico interno. Pero además en la Biblioteca Nacional está la mayor parte del archivo Rodó. O sea, estamos hablando de papelería personal, manuscritos, documentos, correspondencia y un montón de objetos. También es justo decir que el Museo Histórico Nacional tiene otra buena parte del archivo y creo que esta división surge de esas divisiones que a veces ha tenido la historia intelectual del Uruguay y básicamente porque la familia de Rodó, los legatarios, una parte del archivo se la dieron al profesor Roberto Ibáñez y otra parte se la dieron a Juan Pibel Devoto. Por lo tanto, hasta hoy se mantiene dividida esa colección. Pero bueno, la del archivo es muy importante para que tengan una dimensión. Estamos hablando de más de 18.000 folios. Es gigantesca y lo que permite la colección del archivo es conocer un Rodó que de pronto, todavía hoy, incluso a 150 años de su nacimiento, no ha sido del todo explorado. Hay documentos, hay manuscritos, hay sobre todo archivos en donde se elaboran algunas de sus obras principales, por ejemplo, motivos de Proteo. Todos los cuadernos del llamado ciclo de Proteo es donde está trabajando la gente del archivo y está en la investigación que comenzó en 2019 y que ya tiene de esos 12 cuadernos, tiene 5 digitalizados y se pretende continuar.
Bueno, en el año 47 el profesor Ibáñez organizó una exposición en el Teatro Solís, que fue muy famosa, que fue la primera vez donde se mostraron objetos de Rodó, acercar un poco a la figura del ser humano y sacarlo un poco de la estatua. Y luego a lo largo de las décadas, en 1957, Emir Rodríguez Monegal, que este año cumple su centenario, uno de los principales críticos literarios del país, escribe un famoso prólogo a las obras completas que edita la editorial Aguilar en España. Como parte de las actividades y las conmemoraciones de este año, la Biblioteca Nacional piensa reeditar el prólogo en forma independiente del libro, además de otras actividades literarias en las que tiene. Bueno, por último me gustaría destacar un elemento que une un poco la tradición, esto que nombraba recién Willy, de la herencia junto con el patrimonio y la relación entre el pasado, el presente y su proyección hacia el futuro. Y es que la Biblioteca Nacional pretende lanzar un programa de digitalización muy profundo, de utilización de inteligencia robótica para traducir, entre comillas, los manuscritos, los miles de manuscritos que todavía no han sido leídos y investigados de Rodó, a lenguaje digital. Por supuesto con la correspondiente chequeo humano. Pero esto creo que implicaría un avance sustancial sobre los estudios rodonianos, porque significaría echar luz sobre un sector muy grande del archivo. Y bueno, y nos daría, quizá nos encontraríamos con algunas sorpresas de una figura inmensa que creo que, como mantiene su vigencia, es que la estamos recordando en esta fecha tan redonda. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Es una enorme satisfacción estar una vez más lanzando un Día del Patrimonio. Gracias por acompañarnos a la subsecretaria, doctora Ana Ribeiro, que además preside la comisión, al director general Pablo Landoni, al director del Museo de Artes Visuales, Enrique Aguerre. El museo es uno de los escenarios donde se va a desarrollar este homenaje a Rodó, que involucra, como decía Willy, a muchos actores públicos y privados, pero que además dentro de, y después de volver sobre esto, dentro del Ministerio de Educación y Cultura no solo involucra a la Comisión de Patrimonio, sino que intentamos que todo el Ministerio de algún modo quede embebido en este asunto. Y quisiera dar una especial bienvenida además a Romeo Pérez y Ramiro Podetti, que son representantes de la Fundación Rodoniana, una organización que hace muchos años que viene trabajando en el legado de Rodó, en reafirmar la importancia de Rodó para nuestra historia y para nuestra cultura, y que por supuesto va a ser protagonista de todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Y de hecho tuvimos la satisfacción en el Ministerio de editar las actas de un congreso que ellos habían organizado hace un tiempo y que incluye un material muy valioso que seguramente va a encontrar lectores como consecuencia de las actividades, o nuevos lectores como consecuencia de las actividades que tenemos preparadas. Willy decía con razón, este es el segundo Día del Patrimonio que organizamos en pandemia. Y creo que dentro de algunos años vamos a recordar esto y vamos a poder sentir un poquito de legítimo orgullo, porque el Día del Patrimonio ya se ha convertido en una tradición, no solo en el sentido de su continuidad histórica, sino en el sentido de su apropiación año tras año por parte de la sociedad uruguaya, y haber conseguido sostenerlo en un momento crítico como es una pandemia durante 2 años consecutivos, lo que les aseguro que requiere mucho esfuerzo, el tema de los protocolos, el tema de la logística especial que hay que desarrollar, la modificación de las maneras de hacer muchas cosas, incluyendo este lanzamiento que estamos haciendo hoy. Bueno, es un esfuerzo institucional, pero creo que es de esos esfuerzos que valen mucho la pena, porque felizmente somos un país de tradiciones, en el mejor sentido de la palabra. Sí, un país de tradiciones significa un país de acumulaciones a lo largo del tiempo, un país que no está empezando todos los días de nuevo, y seguir siendo un país de tradiciones es un esfuerzo compartido que hay que hacer de manera consciente, que hay que hacer de manera deliberada, y hay que hacerlo especialmente en circunstancias difíciles como la que nos toca vivir.
Otro motivo de satisfacción es haber elegido la figura de José Enrique Rodó para este Día del Patrimonio. Willy decía con razón, a veces los uruguayos no somos conscientes de lo que significó Rodó y de lo que todavía significa Rodó fuera de fronteras. Y se produce esa dinámica contra la que hay que pelear siempre, que es que homenajeamos a alguien, tenemos ciertos gestos, pasa el tiempo y si no hacemos el esfuerzo por reactivar su legado, esa persona homenajeada termina convertido en un nombre de calle o en un nombre de un liceo o el nombre de un parque, y las nuevas generaciones ya no tienen muy claro por qué ese nombre está ahí y por qué hubo alguien que mereció esa clase de homenajes. Y parte también del alimentar las tradiciones es primero recordar eso y después reapropiarnos, resignificar, y eso vale especialmente en el caso de Rodó, que ha demostrado ser, esto no es una hipótesis, es un hecho, ha demostrado ser una fuente casi infinita de lecturas, de interpretaciones, de resignificaciones, de diálogos, a veces vigorosos entre personas que se sienten igualmente rodonianas y que sin embargo sostienen lecturas que no son parecidas, y eso no es un problema, eso es bueno, eso habla de la riqueza de su legado. Decidimos insistir mucho por eso en ese lema que habla de las ideas. Rodó es un poco un paradigma en ese sentido. No era un hombre rico, no era un hombre que por su fortuna tuviera ninguna capacidad de influir sobre nada. Aunque hizo política, no era un hombre poderoso, porque era un colorado enfrentado a Valle, con lo cual su cuota de poder estaba extremadamente limitada. Y sin embargo dejó una huella inmensa. Y sin embargo influyó enormemente sobre su época y sobre las épocas posteriores. Y eso nos recuerda algo que a veces tendemos a olvidar. Todos sabemos, y es verdad, que el juego de los intereses influye mucho sobre la historia de las sociedades. Todos sabemos que las correlaciones de fuerza inciden mucho sobre la historia de las sociedades, pero a veces perdemos de vista cómo influyen las ideas. Esa cosa tan abstracta, tan inasible que son las ideas, y Rodó es un ejemplo paradigmático de esa capacidad que de ninguna manera debemos olvidar. Willy decía, el Día del Patrimonio en Uruguay tiene esa particularidad, que es un día que dura 2 días, que es un fin de semana, pero además, y este es un esfuerzo que hacemos de manera también muy, muy deliberada, abre un periodo. Y nosotros aspiramos a que de aquí hasta fin de año, así como ha pasado en otros años, como pasó el año pasado en el caso de Manuel Quintela, haya todo un calendario de actividades que giren en torno a la figura de Rodó, de modo que el homenaje, el reconocimiento, el volver a visitarlo, el volver a interpretarlo, no sea un fenómeno que dure 48 horas, sino que sea un fenómeno que dure medio año. Y ese es el sentido de todo lo que estamos haciendo. Por eso tenemos un calendario previsto, intenso, un calendario que además va a seguir enriqueciéndose. Y no quiero extenderme en la descripción de todo lo que tenemos planificado, pero sí quisiera mencionar algo que estamos largando este año, una innovación que aspiramos a que dure, que aspiramos a que se mantenga más allá de este año rodoniano, que es un espacio y un ciclo que se desarrollará cada año dentro de ese espacio, impulsado por la Dirección Nacional de Cultura, que hemos llamado Arena de Debate. El punto de partida es un diagnóstico preocupado, que es la pérdida de calidad del intercambio de ideas entre nosotros. El hecho de que lo que habitualmente llamamos discusión o habitualmente llamamos debate se haya reducido con demasiada frecuencia a un intercambio en donde nadie intenta convencer a nadie, sino más bien arengar a los propios,
donde los alineamientos son totalmente automáticos, donde las posiciones que va a defender cada uno son totalmente previsibles. Hemos perdido contacto con una tradición de debate de ideas más libre, más asociada a puntos de vista personales que a agendas de grandes colectivos, más imprevisible, con alineamientos menos automáticos. Y queremos de algún modo realimentar esa clase de debates, estimular el retorno a esa clase de debates. Y la figura de Rodó ayuda mucho en eso, justamente porque Rodó por lo pronto genera lecturas muy imprevisibles y difícilmente alineables. Todos sabemos, hay rodonianos que desarrollan lecturas, por ejemplo, desde posiciones muy distantes en el espectro político. No se cumplen los alineamientos típicos del debate político estándar, en donde uno ya sabe si este es de tal color, entonces se va a asociar con este, y si es de tal otro, va a estar enfrentado a otra. Bueno, no ocurre eso. Eso es un mérito de Rodó, en primer lugar, es un mérito del pensamiento de Rodó, pero además es una oportunidad para intentar recuperar esa capacidad de sorprendernos a nosotros mismos con los debates. Entonces, estamos largando en breve este ciclo, que insisto va a estar a cargo de la Dirección Nacional de Cultura, con una agenda de debates que ya tenemos diseñada y que vamos a ir divulgando y organizando. Algunos son debates rodonianos, estrictamente rodonianos. Por ejemplo, ¿qué significa arielismo hoy? Una pregunta que tiene muchas respuestas. Todas válidas en el sentido de todas fundadas en lecturas argumentadas de Rodó. Por supuesto, cada uno de nosotros puede tener sus opiniones acerca de cuáles son las más compartibles o las menos compartibles, pero lo interesante es eso, lo interesante es que personas que todas ellas valoran el legado de Rodó y que se ubican de maneras poco previsibles en el espectro político, pueden discutir sobre eso y pueden confrontar puntos de vista sobre eso. Otro de los debates que vamos a organizar tiene que ver con una cuestión interesante, que es en qué se funda la perdurabilidad de Rodó. Su actualidad es puramente conceptual, es también estética, es una combinación de las dos cosas. Bueno, los rodonianos discrepan sobre eso. E insisto sobre lo que dije al pasar, pero que es un poco lo que está en el centro de este programa que estamos lanzando: la discrepancia, la diferencia de opiniones, no es un problema que haya que solucionar. Es un fruto de la libertad y es una oportunidad de enriquecimiento. Que alguien defienda enfrente mío de manera argumentada e inteligente un punto de vista con el que yo discrepo, no es un problema, es una oportunidad para que yo me enriquezca, eventualmente para que me obligue a revisar a mí ciertos puntos de vista o para incorporar perspectivas que no había incorporado. Entonces, queremos desarrollar ese tipo de debates y los estamos eligiendo la temática con cuidado para eso. Otros temas que vamos a alargar en este ciclo no giran en torno a Rodó específicamente, a veces sí lateralmente, pero sí queremos que prolonguen este espíritu. Algunos de ellos van a tener que ver con la figura que mencionaba Valentín en su momento, con Emil Rodríguez Monegal. Una de las figuras más grandes de nuestra historia intelectual, una de las figuras peor tratadas de nuestra historia intelectual, y sobre quien todavía hay muchos debates pendientes, y muchas lecturas pendientes, y muchas reinterpretaciones pendientes. Entonces vamos a discutir sobre Emil Rodríguez Monegal y sobre su legado. O vamos a tomar otro tema también que da la casualidad que cae este año, el mismo año de los 150 años del nacimiento de Rodó, es el año en el que se cumple medio siglo, 50 años exactos, del caso Padilla en Cuba. Un caso que marcó para siempre a la intelectualidad latinoamericana y más allá de latinoamericana. Aquel poeta revolucionario, impulsor de la revolución cubana en las primeras etapas, funcionario del gobierno revolucionario, que termina progresivamente en una posición de disidencia, que termina encarcelado y que termina haciendo una confesión pública autoculpabilizadora al mejor estilo de los procesos estalinistas, y que cae como una bomba en
una intelectualidad latinoamericana y mundial que hasta ese momento había visto con extrema simpatía a la Revolución Cubana y que marca cambios y relevamientos y cambios de posición de muchos intelectuales de enorme vigencia hasta hoy. Bueno, eso no puede ser un tabú. A 50 años de distancia tenemos que ser capaces de recordar aquellos hechos, de recordar cómo se pronunció la intelectualidad uruguaya de la época, por ejemplo, ante aquellos hechos, y conversar sobre eso, civilizadamente, con capacidad de escuchar al otro, con el esfuerzo de construir argumentos bien elaborados, y no con el afán simplemente de leer mi programa, sino de intentar persuadir, con mayor éxito, con menor éxito, eso dentro de una discusión no se sabe. Entonces, estamos armando todo este ciclo, desde ya los invitamos a todos a participar, y además aspiramos a que esta arena de debate quede como un espacio permanente, que año a año renueve su agenda de discusiones, que año a año nos ayude a fortalecer nuestro vínculo con las mejores tradiciones de debate de ideas, y ojalá no solo que perdure, sino que no nos olvidemos que eso es una marca que quedó de aquel año en el que decidimos homenajear a José Enrique Rodó. Muchas gracias.